Y el Señor le quita a uno el corazón de ese afán de querer que algo crezca. Más bien lo hace a uno en preocuparse porque los que están aprendan. Porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco lo pondré sobre lo mucho. ¿A quién? Al que es fiel sobre lo poco. Pero el que es injusto en lo poco, Dios no lo va a poner en lo más, porque es injusto. ¿Sí? ¿Qué es esto de injusto? Son cosas importantes a entender en la palabra. ¿Qué es ser injusto? Las personas muchas veces tratamos de juzgar las cosas de Dios conforme al mundo y no se puede. Ser injusto en las cosas de Dios, hermano, es no enseñar la justicia de Dios. Mira, la iglesia ha caído en un terreno tan peligroso en este tiempo que la iglesia quiere ser más buena que Dios. La iglesia quiere ser buena con el que no está en paz con Dios. La iglesia le da promesas grandes al que ofende a Dios. Es impresionante lo que se vive en este tiempo. Entonces, la persona está siendo injusta con lo que Dios le dio para administrar. ¿Tú crees que Dios lo va a poner sobre lo más? Pregúntate eso. Ahora, si tú eres justo para enseñar las cosas de Dios, en tu tiempo Dios te levanta. En su tiempo, en el tiempo de Él te levanta. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que tú enseñes es la justicia. La justicia. Y esto es importante y todas esas cosas, yo estoy pendiente de eso. Porque cuando Dios nos llama y Dios nos empieza a tocar, Dios nos empieza a enseñar cómo está el mundo con relación a Él. Porque Dios no va a llamar a una iglesia para que haga fiesta con el mundo, no. La Biblia muestra de que el pueblo de Dios es algo escogido de Dios en medio del mundo. La iglesia es como Israel en el Antiguo Testamento. Hay gente que está esperando promesas para Israel en este tiempo. No, el Israel de este tiempo es la iglesia, hermano. Hay muchos que están juzgando, no, que van a atacar a Israel todas las naciones, entonces se va a levantar Dios a pelear por Israel. Dios pelea por su iglesia, hermano. Jesucristo nos unió a un solo cuerpo, a los judíos y a los gentiles. ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia, hermano. Nosotros somos el remanente escogido de Dios. Entonces, hay muchas cosas falsas en medio del mundo, sí las hay, pero ¿por qué? Porque la gente está siendo injusta con lo que Dios dejó para que se administrase, con su palabra. No están siendo justos con Dios. Y es un problema grave, grave, hermano. Tanto que hoy en día hay personas que juzgan mal a alguien porque no esté en su tipo de doctrina, por decirlo así. Y en la otra persona hay buenos frutos. Y es triste. La iglesia juzga en los frutos en la palabra. ¿Qué juzgamos nosotros? Los frutos, hermano. Como yo estuve en la iglesia, ¿no? Entonces, es muy fácil, hermano, cuando uno va en medio de las personas y uno trata de ser chévere con las personas. Eso es fácil, hermano. Eso es fácil. Es como usted dice, bueno, no, voy a ser político, esto no, voy a callar, el sabio calla, vi cosas que no me gustaran, pero callo. Sí, yo le conté a ustedes que yo tuve una lucha, ¿verdad? Y pidiendo el perdón al Señor porque me callé cuando pensé que debía haber hablado, pero resulta que ya yo había hablado antes. Entonces, cuando uno llega a los lugares, es muy fácil quedarse callado y tratar a las personas políticamente. ¿Entiendes? Que no se sientan incómodos y lo van a apreciar más a uno. Pero resulta que los hombres y mujeres de Dios que hemos sido llamados, Dios no nos llamó a hacer política con las personas. Dios no nos llamó a estar bien con los demás. Y quiero que se entienda esto. Dios nos llamó a decir lo que Él quiere decir. A eso nos llamó Dios. Dios llama es mensajeros, hermano. Personas que van a decir lo que Dios quiere decir en medio de la humanidad. ¿Y para qué? Para que las personas tengan la oportunidad de arrepentirse y Dios tenga la oportunidad de perdonarlos también a ellos.
Para eso Dios escoge un pueblo, pero su pueblo tiene que entender el llamado. ¿Entiende? Tiene que entender el llamado. ¿Y por qué las cosas? ¿Por qué Dios dice cosas duras? Pudiendo o siendo más político con las personas. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él sabe el corazón del hombre, Él lo conoce. La palabra nos muestra que hay un ejemplo de cómo es el carácter de Dios en medio de la humanidad. Y ese ejemplo es Jesucristo. La palabra habla de que Jesucristo, cuando caminó, Jesucristo muchas veces lo tildaron de ¿qué? ¿Quién me puede decir algo de cómo tildaron a Jesucristo? Loco, de falso profeta. ¿Y usted? No lo reconocieron. Decía que era un favor. Y que tenía demonio, ¿verdad? Sí. Hermano, Jesucristo dijo, mira lo que dice nuestro Señor: si a mí me dijeron así, ¿cómo no le dirán a ustedes? Eso dijo el Señor. Si a mí me llamaron así, ¿cómo no lo van a llamar a ustedes? Hay que visualizar algo allí, que Él se lo decía a sus discípulos. Para nosotros tomar esas palabras como nuestras, primero tenemos que identificarnos como discípulos de Jesús. Amar sus palabras, amar lo que Él decía. Jesucristo utilizaba una palabra que es muy difícil, hermano, no verla en los evangelios, para referirse a los fariseos y a los escribas. Y era una palabra que no es muy simpática, y es la palabra hipócrita. Jesucristo le decía a ellos, hipócritas. Esa es una palabra que ¿a quién le gustaría que le dijesen hipócrita? ¿A quién le gustaría? A nadie, ¿verdad? Nadie le gustaría que le dijesen hipócrita. ¿Y por qué el Señor sí era tan manso? ¿Verdad? Porque Él mismo lo decía: aprendan de mí que soy manso e humilde de corazón, decía el Señor. ¿Por qué alguien tan manso le iba a decir hipócrita a otros? ¿Por qué, hermano? Porque alguien que dice la palabra y yo lo creo, no puedo obviar eso, no puedo decir que eso no es así. O sea, él era manso, pero ¿por qué él le decía hipócrita a otros? ¿Sí? Aquí hay algo, ¿verdad?, que no está bien y que no está bien acá. Hermanos, nosotros, nuestra ideología, lo que pensamos, nuestros conceptos. Mire, cuando yo voy buscando la manera de que ustedes tengan las herramientas, yo también les voy mostrando a ustedes cómo se usan las herramientas, ¿verdad? Y una de las cosas nosotros tenemos que tener cuidado, por ejemplo, los diccionarios Real Academia y todos los diccionarios de este tiempo, nosotros buscamos las palabras allí en última instancia, después de haberlas utilizado en griego y hebreo, para saber el significado de algunas palabras que aparecen como tal, pues. O sea, por lo menos redimir, que me aparezca y me aparezca en el significado redimir. Y yo, bueno, no sé qué es redimir en mi idioma, entonces yo me voy al Real Academia e investigo, porque, por ejemplo, Real Academia nos da uno de sus significados de la palabra verbo, nos dice que es la segunda persona de la Trinidad, verbo. El primer significado es la acción, y esto, todo lo que significa la palabra verbo, pues, que es la acción, lo que se ejecuta en la oración, ese es el verbo. Pero su segundo significado es que verbo es la segunda persona de la Trinidad. Ahora dígame usted, ¿verbo es la segunda persona de la Trinidad? No, el verbo es la palabra de Dios. ¿Entiende? Lo que Dios dice y ejecuta, ese es el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, que hay un enfoque incorrecto
Por eso Pablo habla de la falsamente llamada ciencia de este mundo, ¿entiendes? Los doctores, los sabios, los eruditos de este tiempo, que con Dios están totalmente chuecos. Hermana, trate de escuchar, porque me interesa de verdad que reciban esto, ¿verdad? Y pido al Señor que les permita recibirlo, porque es grande lo que el Señor está hablando últimamente. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Y muchos van a caer y duro, hermano. Y van a llorar lágrimas duras, porque no han querido escuchar a Dios, hermano. Y Dios está hablando. Y cuando empiecen a correr esos tiempos difíciles en medio de la humanidad, la gente sí va a querer buscar a Dios. Pero ¿sabes qué? Que ya va a estar el tiempo montado sobre ellos. Y es difícil, hermano. Es difícil. Por eso es que necesitamos escuchar. Necesitamos, hermano. Es una necesidad. Nosotros venimos al Señor y es triste como muchos en las iglesias, y uno tiene que utilizar este lenguaje. No hay otra manera de poner esas cosas en el centro para juzgarlas. No hay otra manera, es la manera. Y uno le da tristeza porque uno ve que las personas han convertido en libertinaje todo lo que es las cosas de Dios. Un libertinaje total, hermano, total. Y la gente se está perdiendo, pero a nadie le importa si la gente se pierde o no. A nadie le importa. ¿Por qué? Porque no están viviendo el Evangelio. La gente se pierde, no hay conocimiento de Dios. Usted citó algo, que adorar al Señor con conocimiento. Bueno, para conocer al Señor, mire, hay que escuchar para poder conocerlo. Y el conocimiento es lo que nos salva, porque es lo que nos da tamaño y es lo que nos acerca a Dios. Pero el conocimiento de Dios, porque hablamos del conocimiento, que hay un conocimiento meramente humano, que es el base, ¿verdad? Que es la palabra gnosis, ¿cierto? Entonces ese conocimiento no nos sirve a nosotros nos sirve ginosco, ¿verdad? Que es esa relación con Dios. Eso es lo que nos sirve a nosotros. Pero para obtener eso, mire, tenemos que parar los oídos muy bien, ser muy sabios y prudentes. Muy sabios y prudentes. Y entender, hermano, mire, algo que la iglesia debe tener capacidad, y grábese eso, es de entender los tiempos. Jesucristo deja acá en la palabra claro: el que lea, entienda. El que lee, entienda. Y cuando el Señor dijo eso, estaba hablando de una profecía de Daniel. Y el Señor dice: el que lea, entienda. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no puede ser alguien que está allí. No, hermano. Claro que somos llevados y hay muchas cosas que no sabemos, sí. Pero no estamos a la locura. Mira, nosotros sabemos ¿qué es lo que hay a nuestro alrededor? Mira, yo tuve la oportunidad de ir a esa iglesia y desde que fui y tuve la oportunidad de corregirlo por cómo estaban vendiendo dentro de la iglesia, le doy gracias al Señor porque no me callé. ¿Me entiendes? Entonces la segunda vez fui y el Señor me permitió cómo estaban cobrando ahí el dinero, ahí una banca, y ver eso yo salí muy triste de ahí. Y hoy entiendo, ¿verdad? Que esa tristeza no es mía, esa tristeza es de Él. Porque ve cómo hacen en su casa, ve cómo están haciendo, y Dios se entristece, hermano. Nosotros pensamos que nuestro Dios se entristece, hermano. Cuando yo estoy enseñando y yo enseño como Él no quiere, Él se entristece y yo lo vivo. Por eso es que yo tengo que ir aprendiendo de Él, para que Él no se entristezca, para que Él se agrade en mí. ¿Sabes cuál es mi oración? Señor, que yo te sea agradable. Que lo que yo haga te produzca a ti un gozo, tú te contentes y esto para ti sea grato. ¿Mi oración ayer era así? No, hermano, jamás. Pero ¿qué pasa? Que mi Dios, como no me llamó en vano, Él me va enseñando las cosas poco a poco. Yo estuve allá en esa iglesia, ¿verdad? Estuve ahí, y desde que estuve ahí hasta hoy, el Señor me ha ido mostrando muchas cosas. Pero no solamente allá, sino que hay en muchas partes.
en muchas partes. ¿Y qué hay, hermano? Mire, que en el lugar no aman las ovejas, no las aman. No aman a los hermanos, no les interesa si se pierden o no se pierden. Les interesa que los hermanos diezmen, que los hermanos ofrenden, que los hermanos, no sé qué tendrá esa gente en su cabeza, pero el enfoque total es eso. Están haciendo mercadería con el pueblo de Dios. Pero ahora yo digo, a alguien que está escuchando al Señor Jesús, ¿eso le sería algo extraño? ¿Por qué no, Génesis? ¿Por qué no? ¿Qué dijo el Señor? Debería, ¿verdad? Debería. Es así. Y muchas veces uno cita este trato y dicen, ay, es que no tiene amor. Y tú dices, ¿cuán lejos de la verdad está la persona? Las personas entienden cuando se les enseña, hermano. Cuando se les enseña. A alguien sabio le preguntan. Y cuando entra y está delante de esa persona, dice, no, yo me voy a preparar porque esa persona pregunta. Y cuando yo me paré allí, yo quiero contestar. ¿Entiendes? Porque sabe que es algo malo, que uno siempre le pregunte y uno siempre responda incorrectamente. Eso muestra el fruto de uno. Por eso ya ustedes pueden ver por qué yo pregunto tanto. Para ver qué es lo que hay en la persona. Me interesa. ¿Y por qué? No para avergonzarla y destruirla, no, para poder enseñarla. Yo para poder enseñar a alguien tengo que saber lo que hay allí. Y si algo es difícil, hermano, es enseñar. Si algo es difícil es cuidar un redil. La muestra es Jesucristo, hermano. Jesucristo. La muestra, ahí está en la palabra. Enseñó, mira todo lo que hizo. Nadie ha hecho lo que hizo Jesús. Y después lo dejaron solo. Antes de que lo dejaran solo los últimos, ya lo habían dejado solo otros que se habían ido antes. Porque era muy fuerte la palabra que el Señor hablaba. Y ellos no podían, no, eso era muy fuerte. Ellos esperaban algo como ellos lo tenían en su mente. ¿Y sabes qué es el problema de las personas con Dios? ¿Sabes cuál ha sido mi problema y por qué Dios me ha procesado y he llorado y he pasado por cosas duras? Porque yo siempre he pensado que las cosas son como yo digo. Y ese problema lo tiene cada uno de los que están acá. Y es nuestro problema más grande con Dios. Y Dios nos dice, mis pensamientos, como usted dijo, no son tus pensamientos. Así como los cielos son más altos que esta tierra que tú pisas, así son más altos mis pensamientos. Qué tremendo nuestro Dios. Entonces, un problema grave que tenemos, sí lo tenemos. Pero ¿qué nos diferencia? Reconocer que tenemos ese problema. No levantarnos. Y no es así, y esto, no, hermanos, reconozcamos, humillémonos. ¿Sabes qué dice nuestro Dios? Si mi pueblo se humillare, yo descenderé y sanaré su tierra. Nosotros muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y esperamos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y ya de entrada estamos chuecos de entrada. Mira, hubo un rey sirio que tenía una criada que cuidaba su casa, ¿verdad? Y él se enteró de que en Israel había alguien que sanaba a los enfermos. En Israel había un hombre de Dios que sanaba a los enfermos. ¿Entiendes? Entonces, él envió embajadores y bueno, él quería que lo sanaran. Pero él quería que lo sanaran como él pensaba. Cuando él llegó a ese hombre de Dios, ¿verdad? Hermano, aquí hubo otras cosas antes de él llegar, pero yo voy a hacerlo más rápido. Cuando él llegó y le dice al hombre de Dios, dice, bueno, yo vengo para que me sanen, pues. El hombre de Dios no quiso ni recibirlo.
Le dijo al criado, anda y dile que se tire 7 veces al guaire y salga y va a salir limpio. Entonces él dijo, oye, pero ¿cómo me va a tirar yo 7 veces al guaire si en mi país hay mejores ríos que ese? ¿Entiendes? ¿Cómo me iba a tirar yo así? Yo pensaba que él iba a llegar y me iba a poner las manos y algo poderoso iba a suceder y yo iba a ser sano. El criado del mayordomo, era un general, era de la guardia del rey sirio. Le dijo, oye, mi jefe, pero si te pidieran algo difícil, ¿me entiendes? Algo difícil de hacer, no lo harías tú. Oye, ¿qué es esto? Y tiraste 7 veces ahí de ese río Jordán. Tírate. Y él fue y se tiró, le hizo caso al criado. Fue y se tiró y salió y la lepra se le quitó, hermano. ¿Cuál era el problema de este personaje? Que él quería el milagro, pero lo quería como él pensaba que era. Y Dios le dijo, no es como tú dices, es como yo digo. Y ese es el problema de la humanidad con Dios, que nuestro Dios no nos va a decir por favor, no, Dios te va a decir hazlo porque yo lo digo. Qué tremendo es nuestro Dios. Y yo cuando escucho a mi Dios hablando así, yo me humillo y me regocijo y veo su grandeza. No puedo entender cómo las personas se molestan, no puedo entenderlo. Él es el jefe. ¿Quién no quiere besar los pies a Jesús? Yo no sé quién no quiere. Es así, hermano. Dios nos dice las cosas son como yo digo. Y punto, hermano. Me gusta ese lenguaje de mi Dios. ¿Y por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y el omega. Él es el único digno. Y Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creerle. Y eso es lo que nos pasa, hermano. Eso es lo que nos pasa. Es así. Hay personas que quieren ser sanadas y están esperando que venga a sanarlo, que traiga una comitiva y ellos ver algo impresionante. Por eso Dios no lo sana. Y ven a alguien humilde allí y no creen. Y Dios les dice, bueno, es la provisión que yo te he dado. Debemos escuchar, hermano. ¿Qué nos pide Jesucristo? ¿Quieres ser salvo? Bueno, serás salvo si crees. Ahora, para creer tienes que escuchar, hermano, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Tú no vas a tener fe, hermano, por querer hacer lo que te da la gana. Tú vas a tener fe por escuchar con humildad la palabra de Dios, por recibirla y por sujetarte a lo que Dios dice, te sea duro o no te sea duro. A mí hasta el día de hoy muchas veces me es durísimo. Pero ¿qué me va enseñando día tras día el Señor? Humíllate, porque es mi palabra. Humíllate y yo te enalteceré en el tiempo mío, en mi tiempo, en el tiempo correcto. Hay 2 tipos de tiempo, hermano, Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo que corre, son las 1, son las 2, son las 3. Y Kairos es el tiempo idóneo, es el tiempo oportuno, es el tiempo de Dios. La palabra nos dice en el libro de Hechos que a nosotros no nos es dado ni el cronos ni los kairos de Dios. Así de sencillo. Ni los tiempos ni las sazones. Hay tiempo va por cronos y kairos va por sazones. No nos es dado, hermano. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente lo que dijo Jesucristo. Velad. Velad, dice el Señor, velad, atender. Aparten ahí Romanos 2, que no lo hemos leído. Vamos a empezar por Apocalipsis 3:2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gracias al Señor por su palabra, hermano. Está haciendo calor, ¿verdad? ¿Estamos allí? Apocalipsis 3, verso 2. Vamos a leerlo desde el 1, hermano. En el nombre de Jesucristo.
escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Amén. Vamos a sacar algo de esto, hermano. Vamos a visualizar aquí algunas cositas, ¿verdad? Primero, ¿quién habla aquí? ¿Quién habla? ¿Ah? Jesucristo, ¿verdad? El Señor nos está hablando aquí directamente. ¿A quién le habla Jesucristo? Al ángel de la iglesia en Sardis, ¿verdad? El Señor le habla a el ángel de la iglesia en Sardis. Veamos algo acá. ¿Será que la iglesia la cuidaba un ángel? ¿Será? Es una pregunta. ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Será que la iglesia la cuidaba un ángel? Ángel es mensajero, espíritu ministrador y por implicación pastor. Entonces el Señor le estaba hablando al ministro encargado en la iglesia, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo el Señor? ¿Verdad? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. ¿Verdad? ¿Qué pensaba la iglesia? Pensaba que vivía y estaba muerto. ¿Cierto? Estamos allí, ¿no? Ajá. Ahora mira lo que dice Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Sé vigilante. ¿Qué es ser vigilante, hermano? ¿Qué es ser vigilante? Bueno, estar pendiente, ¿verdad? Estar pendiente. También, como dice el hermano, observando, ¿verdad? Entonces mira lo que dice acá. Y afirma las otras cosas. Acá es importante, cada vez que leamos, por eso es que mire, hermano, sea diligente, porque yo estoy pendiente y yo no estoy solo, hermano. Yo tengo un don, o sea que cuando me pare acá, hermano, tome en cuenta al Señor, tómelo en cuenta, porque yo no hablo por mi propia cuenta. Tómelo en cuenta cada vez que yo me pare acá. Y usted va a ver que el Señor le va a bendecir y lo va a enseñar. Tómelo en cuenta. Acuérdese las palabras que Él dice. Yo mismo subí y establecí, a unos constituí de esta manera y de la otra manera. Es así. Es así. Si algo yo estoy orando, hermano, es porque los que no han sido llenos del Espíritu Santo sean llenos del Espíritu Santo. Porque ahí se van a gozar y con gozo tremendo. Es así. Y usted también tiene que ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Usted también tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos. Usted también tiene que ser llena del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos. Usted también tiene que ser llena del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos. Llenos. Que estemos full. Que vayamos y Cristo se exhiba con nosotros. Lo necesitamos, hermano. Una necesidad. Entonces mira, acá dice: y afirma las otras cosas que están para morir. Nota esta palabra, las otras cosas. ¿Cierto? Esto es clave para entender el pasaje. Las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque Jesucristo no le va a hablar a alguien que está muerto.
No, Jesucristo le habla a su iglesia. Aunque las palabras son duras. Y hay muchos que no conocen a Jesucristo porque no han escuchado el mensaje a las 7 iglesias. Como Él le dice, te vomitaré de mi boca. Palabras duras habla el Señor. ¿Por qué? Porque Él le habla a su iglesia. Él necesita que su iglesia tema. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo saben? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuál proverbio? ¿Ah? Primero lo hicimos, empezando Proverbio 1 dicen los hermanos. Y en el libro de Eclesiastés nos dice, teme a Dios, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda cosa, esté encubierta o no, la traerá. Teme a Dios. ¿Tú sabes por qué yo voy y oro, hermano? ¿Tú sabes por qué yo me preocupo de enseñar acá lo correcto? Porque voy y ante a veces me siento mal y lo digo delante del Señor. Porque no quiero verme mal delante de la gente. Pero tengo que ir y decir y quedar bien nada más con Él y que todos me vean mal. Tengo que ir y decir lo que Él quiere que se diga. Tengo que decirlo. Porque eso nos llamó. Jesucristo nos dijo, mira, cuando hablen mal de ti, gózate. ¿Por qué el Señor diría eso? Es que Él ama que hablan mal de uno. No, hermanos. Sino que cuando decimos lo que Dios quiere decir, nos van a golpear, nos van a vituperar, van a decir que condenamos, van a decir que no somos de Dios, nos van a decir de todo. Se lo dijeron a Jesucristo, más a nosotros. Grábese eso. Eso es el Evangelio, hermano. Ahora pregúntate, ¿por qué el Señor no nos ha hecho crecer? ¿Por qué? ¿Será que tú has entendido lo que el Señor quiere que tú hagas? Pregúntate eso. Entonces, ¿por qué ha de hacerte crecer? Hay algunos que yo quiero predicar. ¿Será que has entendido lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿Qué vas a predicar? ¿Ah? ¿Le vas a predicar al pueblo de Dios? Hay que servir cuando tú no sirves a nadie. ¿Eso le vas a predicar al pueblo de Dios? Hay que ser diligente cuando tú no eres diligente. Vas a ir a evangelizar. Cristo te va a salvar cuando Cristo ni siquiera te ha salvado a ti porque no le escuchas. Pregúntate eso. Eso es lo que Dios quiere que sepas. Dios quiere que entiendas que Él es justo. Justo. Y Él ama a su iglesia. Por eso le dice esto. Ay, yo entiendo el pasaje, porque cuando yo voy leyendo esto, yo me preocupo. Dios le está diciendo que pensabas que vivía y estás muerto. Oye, qué tremendo, Señor. Ese es alguien que no es de Dios. No, le estaba hablando a su iglesia, o no dice ahí a su iglesia. Él le estaba hablando a su iglesia. ¿Y por qué le estaba diciendo que tenía nombre que vivía? Porque iba a la iglesia y decía, yo soy cristiano, pero todavía no era cristiano. Y el Señor nos lo aclara cuando dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Mira las otras cosas que están por morir. Ay, yo caigo. No estás hablando a nosotros, a tu iglesia. Hay muchas cosas que ya hemos empezado a hacer, pero hay muchas que tienen que morir, no las hemos dejado morir. Hay muchas cosas que tienen que perecer. Porque el que viene es Cristo, hermano. Amén. Y viene por una iglesia sin mancha. Una iglesia pura. ¿Cuántos saben que el Señor viene por una iglesia sin mancha? Por una iglesia pura. ¿Dónde lo dice Génesis? Yo muchas veces, yo vengo acá y corrijo. Y veo cosas y me indignan. Pero no me indignan porque yo sea muy puro. No, hermano. Me indignan porque en mí hay alguien que es puro. Es así. Ustedes saben cómo yo entiendo muchas veces que tengo que arrepentirme. No porque soy muy inteligente, porque en mí hay alguien que es puro y me mueve y me resiste y lo entiendo rápido. Tanto que muchas veces me pregunto, algo hice, Señor, porque no te sientes bien. Algo hice porque estás bravo conmigo. Algo hice.
porque Él es puro. Y Él viene, como lo prometió, a habitar en nosotros, hermano. O sea que para tristeza de este mundo, pocos hoy en día tienen a Cristo morando en su vida. Pocos, hermano, pocos. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es muy legalista. Cristo es muy religioso. Cristo no dice las cosas de frente. Cristo no tiene amor. Y esto no lo dicen de frente, no, esto lo dicen señalando al que está acá, pero se lo dicen es a Cristo. Porque a Jesucristo le dice, no, Él es amor, pero no conocen a Cristo. Entonces ahí podemos entender qué es lo que en realidad le dicen a Cristo. Es importante, hermano, mire, cuando nosotros servimos al Señor, hermano, el Señor nos usa, hermano. El Señor nos usa, hermano. Cuando el Señor habla acá de que pongas, que estés pendiente, ¿de qué hay que estar pendiente, hermano? ¿De qué? Pruébate a ti mismo, pruébate. Hay cosas que tienen que morir. Hay cosas que tienen que morir. Y Él lo dice más abajo porque Él nos dice, mira lo que nos dice. Acuérdate pues de lo que has recibido, este es el 3, y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos dice, en el 2, nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿No las has hallado como? Perfectas. Sí. No podemos pensar que el Señor le está hablando al ministro de la iglesia. El Señor le está hablando a toda la iglesia. A toda la iglesia le está hablando el Señor. Y le está diciendo que no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. ¿Y por qué no las ha hallado perfectas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que están para morir, pero la iglesia no las está viendo. La iglesia se quedó allí, ¿me entiendes? Y no está viendo esas cosas que están para morir. Por eso le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué está muerta la iglesia? Porque no está viendo que hay cosas que tienen que morir y ellos no quieren que mueran. Porque ellos quieren servir a Dios con esas cosas. Y Dios le dice, sencillamente no hay manera. Tienen que estar perfectas tus obras, perfectas. Mira lo que el Señor le dice, si no vendré a ti como ladrón. Qué tremenda, como ladrón. ¿Qué nos dice el Señor? Qué tremendo. En la hora que no esperas y en el tiempo que no esperas, vendré, dice el Señor. Qué tremendo. Por eso la necesidad a ver nuestras obras. Por eso, hermano, lo importante a identificarnos en todo tiempo con el Señor. No quiere decir que usted va a andar por ahí con un parlante que yo soy de Cristo, y se lo quiere hacer gloria a Dios. Pero quiere decir que en todo tiempo, a donde vayas, tienes que tener la palabra de Cristo. Y cuando hay que hablar, no quedarte callado y decirle a la persona lo que Cristo quiere que se diga. Es importante, hermano. Y que entiendas que hay cosas que tienen que morir. Mire, a mí me llamó la atención, y con el permiso de la hermana Jerry voy a poner esto como ejemplo, pero a mí me llamó la atención que cuando yo dije que quién era anciana, todos hayan dicho Francis y nadie haya dicho Geraldine. Para todos ustedes,
menos para mí. Geraldine tiene el mismo tiempo que Franci, para todos ustedes. Porque, se lo digo más claro, desde que ustedes llegaron estaban Geraldine y Franci, ¿cierto? O sea, para todos ustedes Geraldine y Franci tienen el mismo tiempo. ¿Sí? Hay que pensar en esto. ¿Por qué? Hermano, porque todos vamos en el camino. Nosotros tenemos que estar preguntándonos cada día si nuestras obras delante de Dios son perfectas, hermano. Y si no, preocuparnos por perfeccionarlas. Si no están perfectas, hay que preocuparse porque sean perfectas, ¿o no? Claro, porque yo veo por qué, bueno, hermana, por muchas cosas. Por muchas cosas. Franci está en contacto con ellos, ¿me entienden? Más usted no. Son cosas que yo veo y yo le he dicho a usted, ¿entiende? Que tiene que tratar de estar más metida. ¿Por qué? Porque hay algo, hermano, que no vamos a poder cambiar, jamás. Y poder simular, bueno, cualquier cosa, pero Cristo va a mostrar nuestras obras en la iglesia. La iglesia es un cuerpo unido y somos hermanos, somos hermanos y tiene que haber cada día más comunión en medio de nosotros. Los que no entienden eso, hermano, el Señor sencillamente los va expulsando. Los que se apartan y quieren hacer grupitos, el Señor sencillamente los va expulsando porque es su cuerpo, es su iglesia y todos vamos a una unión, a una unidad perfecta. Es así. Entonces, esto no es para uno, sino para uno pensar. Mira, uno puede meditar en cómo uno está haciendo las cosas. Claro que sí, hermano. Uno puede meditar si uno se pone a ver las cosas. El Señor está diciendo, sé vigilante, pero ¿dónde? En ti mismo. O sea, vela, ve cómo está tu lámpara. ¿Tiene aceite? ¿Está llena con aceite? ¿Estás preparado? Si yo voy hoy, ¿ya estás listo para irte conmigo? Amén, sí, Señor. Estoy preparado y tú sabes que cada día hago lo que puedo, Señor, y quiero hacer más de lo que puedo. Qué diferente que podamos responderle así al Señor. ¿Ah? Qué diferente, hermano. Ciertamente Él vendrá y seremos arrebatados con Él. Pero si no podemos responder así, hermanos, tenemos que ser conscientes con respecto a nosotros mismos. Si el Señor viene, tristemente nos quedamos. Yo no quiero quedarme. ¿Cuántos quieren quedarse aquí? ¿Ah? ¿Cuántos quieren quedarse? ¿Ah? ¿Cuántos quieren estar en las llamas eternas? ¿Ah? ¿Cuántos quieren estar en las llamas eternas? Ah, ahí hay otro. ¿Cuántos quieren estar en las llamas eternas? ¿Ah? Ellos me ven a mí para ver qué yo lo voy a decir. Amén. Yo quiero estar en las llamas eternas. ¿Ah? Vamos a ir a Isaías 34, pues. ¿Ah? Isaías 34. Isaías 34. 33, 14. ¿Estamos allí? Luego, en el nombre de Jesucristo. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Amén. Es importante, hermano, es importante. No quiero juzgar el que no hayan respondido. De repente yo hubiese estado allá y ni levanto la mano. Al menos que me haya detenido a escudriñar, ¿verdad? Ni hubiese levantado las manos, llama eterna, vaya usted solo, ¿verdad? Pero como el Señor nos lleva la palabra, meditamos y escudriñamos, podemos entender, ¿verdad? Entonces mira esto. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Qué es Sión? ¿Qué describe Sión en la palabra?
Sión simboliza algo en la Escritura. Sión y Jerusalén. Muchos piensan que es Jerusalén la actual. No. La Jerusalén verdadera va a descender de los cielos. ¿Qué simboliza Sión en la Escritura? La iglesia. Sión es la ciudad de Dios, igual que Jerusalén. Habla de la iglesia. Habla del lugar donde mora Dios. Habla del lugar donde Él permanece. Ese es Sión. Nos dice la palabra aquí en Isaías 33, 14, que los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Nota ahí la palabra hipócritas, hermano. Después dice, ¿quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El fuego consumidor, hermano, es nuestro Señor. La palabra habla de que Dios es amor, pero es el fuego consumidor. Y la llama eterna también es nuestro Señor, que es el que purifica nuestros corazones por medio del fuego. ¿Verdad? Sí. Es importante entender, hermano, que acá está diciendo que en la iglesia Dios sobrecogió, Dios avergonzó a los hipócritas, a los pecadores, a los que no los sirven. Y después dice la palabra, porque ¿quién habitará? ¿Quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién habitará con ese fuego? ¿Quién? ¿Quién habitará con el fuego consumidor? ¿Quién? Entonces nos dice la palabra, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto es importante, hermano. Porque a medida que nosotros caminamos con el Señor, nosotros lo que vamos viendo es que el camino es más duro. Y más cuando empezamos a ver todo lo que hay afuera, lo que nosotros pensábamos que eran iglesias, Dios empieza a mostrarnos que lo menos que son es iglesias. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hablan lo recto. ¿Entiendes? Pero mira esto. Cuando la palabra habla de hablar lo recto, hermano, ¿qué será hablar lo recto? Esto es importante. ¿Qué será hablar lo recto? ¿Qué será hablar lo recto? La palabra tal cual como ya es, sin acomodar. Obviamente va a ser duro lo que usted va a hablar. Hermano, los hombres de Dios nos caracterizamos por ser duros, porque hablamos la palabra como ella es. No la acomodamos. Por eso es que el hombre o la mujer de Dios va a ser duro en su hablar. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es cortante, es espada de dos filos, traspasa, quebranta. Sí, al tú hablar la palabra, hermano, al tú hablar lo recto, no te vas a esperar flores del que te escucha, a menos que reciba a Dios. Si lo recibe, espérate a alguien que va a ser fiel a tu causa, pues, que es Jesucristo. Entonces te dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Nota esto, que primero te dice el que camina en justicia y habla lo recto. Yo hablé primero de hablar, ¿no? Pero primero iba a caminar en justicia. El que camina en justicia y habla lo recto. ¿Por qué? Porque para hablar lo recto primero hay que caminar en justicia. Tú no puedes hablar lo recto si tú no lo haces. No lo puedes hacer. Vamos a separar allí y vámonos a Romanos 2, que era el verso con que supuestamente íbamos a pensar, ¿verdad? Según yo. Pero según Dios no fue así. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Que no sea según yo, sino según Dios, ¿verdad? Esa es la idea, que sea Dios quien nos enseñe. Romanos 2. Romanos 2. Mira lo que habla Romanos 2.
Vamos a leerlo desde el 2:17, ¿verdad? ¿Estamos allí? Leo en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí tú que tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces tu voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Que no sea, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, para quedarme lo que estoy hablando allá. Entonces, Dios le está diciendo acá, por medio del apóstol Pablo a los judíos en Roma, le está diciendo que ellos tenían la ciencia, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios ahí en esa ley. Y ellos la hablaban, se creían que eran maestros, pastores y enseñaban. Pero ellos que hablaban eso, ellos no guardaban eso. Entonces Pablo le decía, ¿tú qué dices que no hurtes? Tú hurtas. O sea, tú estás enseñando algo que tú no haces ni quieres hacer. O sea, para morar con el fuego consumidor, hermano, debemos de caminar en justicia, hacer lo que Él manda, para después poder enseñarlo. Porque si no te condenas a ti mismo, te condenas, hermano. ¿Entiendes? Y eso lo dice en el 2 comenzando, mira lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y esto es lo importante, hermano. Por eso es que si vamos a ir a evangelizar, tenemos que ser personas entregadas a la obra. Claro. ¿Cómo tú vas a enseñar a otro algo que tú no has querido hacer? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo tú le vas a ir a decir a otro, haz esto, cuando tú no lo has querido hacer? Da tristeza, hermano, porque mire, el diablo se la ha inventado tanto que a nosotros nos hablan de estas cosas y condenamos. Si nosotros hablamos de estas cosas, entonces dicen que condenamos, hermano. O sea, cuando hablamos de esto es condenar, pero es el Evangelio. Es el Evangelio. En el Evangelio se camina en justicia, hermano. ¿Cómo se puede decir hoy que si alguien habla duro no tiene amor, hermano? ¿Cómo se puede decir hoy que si alguien se pone bravo porque las cosas de Dios las están haciendo mal, no es de Dios? ¡Qué tristeza! Si tú estás haciendo las cosas de Dios mal, lo menos que tú te puedes esperar es que el hombre de Dios que esté allí se enoje. Es lo menos que te puedes esperar, hermano. Y el Señor nos dejó el ejemplo cuando entró al templo en Jerusalén, que entró sacudiendo las mesas y tumbando todo a los cambistas, ¿verdad? En ese tiempo, cuando ibas a comprar lo que ibas a sacrificar, las tortas, como le hablé el otro día, ¿no recuerdan? Que le hablé que dentro del templo ellos tenían sus ventas de todo lo que se necesitaba dentro para ofrecer. Había cambistas, ¿verdad? Que eran los que cambiaban el dinero de Roma por la moneda del templo, porque no podías comprar dentro del templo con la moneda de Roma. Y el Señor vio toda esa sinvergüenzura. ¿Y qué hizo el Señor? Ay, yo soy el Hijo de Dios. Por favor, escúchenme. No hagan eso.
El Señor dijo eso. Dice la palabra que después que Él hizo eso, los discípulos entendieron que así estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y dice la Escritura en el libro de Colosenses que Él vino a crear un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso. Pero el diablo se la ha inventado, ¿entiendes? Para que cuando los hombres o mujeres de Dios, sea el caso, estén corrigiendo las cosas malas, lo señalen. Y terminen siendo los perseguidos, como ha sido así todo el tiempo. Y perseguidos, este tiempo no ha cambiado al tiempo de Jesús, ¿sabías? La misma iglesia es la que persigue a los hombres de Dios, ¿sabías? Es la misma iglesia. ¿Y sabes cuándo los persigue? Cuando el hombre de Dios se les para y les dice, con toda responsabilidad delante de Dios, esto no se hace así porque la palabra dice así. Lo persiguen, lo tildan de que no tiene amor, de que ese no es de Cristo. Entonces ya empiezan a buscar algo para hallarle una falla, para cancelarlo y taparle la boca. Claro que lo que somos llamados por Dios es difícil taparnos la boca, a menos que nos maten. Así siempre ha sido. Nos tapan la boca cuando nos matan, hermano. Del resto nunca van a poder taparnos la boca. ¿Y sabes por qué? No porque seamos muy valientes. No es por eso. Es por causa del que está con nosotros. Que es poderoso, hermano. Es así. Es así. Debemos afinar nuestras espadas, hermano. El Señor quiere que caminemos en Él, con Él, en justicia. Quiere que caminemos con Él en justicia. Mira lo que sigue diciendo el libro de Romanos. El 24 dice, en el 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no sería tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, escuchen bien, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, es claro que el Señor quiere que nosotros seamos circuncidados, ¿verdad? Con su palabra, con su Espíritu Santo, que estemos claros en lo que Él habla. Cuando Pablo habla esto, le habla a los judíos, ¿verdad? Eran los judíos que estaban en Roma, que ellos pensaban que como la ley les fue dada a ellos y todas las promesas, como habla aquí Pablo en el capítulo 9, pues yo digo que la palabra hay que leerla, hermano. Muchos están esperando que Dios va a ir a defender a un pueblo que está haciendo guerra, cuando la palabra no dice eso por ningún lado. Dios no es injusto, hermano. Dios no es injusto. Dios es justo. Y Dios no va a salvar al que está matando y está destruyendo. Dios va a salvar al que está haciendo justicia. A ese es el que Dios va a salvar. O sea, y alguien que no recibe a Cristo, Cristo no va a venir y lo va a salvar. Mentira. Cristo va a salvar al que lo está esperando. Es así, no podemos cambiar la palabra. Pero ¿qué pasa? Los indoctos y los inconstantes la han cambiado. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que hay? Que las personas van con ímpetu a algo que cuando nos metemos y leemos la Escritura, vemos que es totalmente falso. Pero ¿por qué la gente va con ímpetu hacia eso? Hermanos, porque son tradiciones ya creadas. Son tradiciones. Por eso yo les pido, en nombre del Señor, que se guarden. Y ahora que la iglesia está
empezando, que todas las cosas que el Señor nos da para que guardemos, las fortalezcamos para que mañana siga siendo así. Y la iglesia nunca se desvíe. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermano. Si la iglesia se desvía mañana y nosotros no estamos, los que estén van a caer, hermano. Van a caer, inevitablemente. Entonces Dios nos llama a establecer unas bases firmes. Es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo ahora. Nosotros, Dios nos llamó ahorita, es el tiempo nuestro. Tenemos que trabajar nuestro tiempo y hacer la voluntad de Dios. El propósito de Él con nosotros. Los que vengan después, ellos pensarán en lo que Dios le dé. Pero nosotros tenemos que trabajar, pero hacerlo bien, no mal. Sí, las personas, ¿por qué van con ímpetu contra algo? Hermano, pasa lo siguiente. Hay una tradición, hermano. Te voy a poner un ejemplo facilito. Mira, ¿por qué nosotros acá ponemos ese cofre? Pero yo quiero que acá tomemos en cuenta algo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo, hermano, todo lo que hacemos, y gloria a Dios porque se hizo así, ¿no? Más que yo porque soy guiado por el Señor y voy entendiendo después porque Él me pone a hacer las cosas. Él me lo muestra y me dice, soy yo el que te estoy guiando. Por eso hace las cosas, no porque sea muy inteligente ni sea muy sabio. La gloria siempre va a ser para Él, ¿verdad? Entonces mira eso. ¿Por qué un cofre? Jesucristo en su tiempo, ¿qué hacían? Él vio con Pedro y estaban, ¿qué? Echando, ¿verdad? Estaban echando en un lugar. ¿Dónde echó la viuda la blanca? Hubo una viuda que echó una blanca y el Señor le dijo a Pedro, de cierto te digo que ella echó más que todo, le dijo a todos sus discípulos, ¿dónde ella lo echó? O sea, era algo donde ellos iban y lo echaban, ¿verdad? Cuando Moisés dijo se va a construir el templo, le dijo al pueblo que trajese, ¿verdad? Es otra manera de hacerlo. Entonces, ¿por qué un cofre, hermano? Una razón clara, para que sea secreto, ¿cierto? Para que sea secreto. ¿Por qué sobres? ¿Por qué sobres? ¿Ah? Para que nadie se da tema de billete. Para que no se vea lo que estás dando, ¿verdad? Por eso sobre. Sí. Yo digo algo. Por eso lo hacemos así. ¿Entiendes? Porque nosotros podemos ver eso y nosotros decimos, ay, pero que tiene que... Hermano, tiene mucho que ver. Yo le estaba hablando el otro día acá, cómo hacen con la cestica. Y la pasan y a mí yo eché y me la volvían a dar con la cesta. Y yo digo que tiene su cosa. ¿Sabes qué tiene la cestica? Exhibir a la persona. Yo de algo estoy seguro. Si yo quito ese cofre y hago una cestica, aquí van a diezmar y a ofrendar más que lo que lo hacen. ¿Es o no es? Pero eso es obligado. ¿Ah? Es privado. Lo hacemos más, hermano. O sea, es una mano vacía. Pero eso no es aprobado delante de Dios. Porque yo los estoy, ¿me entiendes? Los estoy exponiendo a ustedes delante de los hermanos, ¿me entiendes? Para ver si da o no da. ¿Y cuánto echó? Y ajá, ¿me entiendes? Esas cosas pasan. Entonces, ¿por qué no la cestica? Porque no es correcto. ¿Por qué también? Veámoslo en este sentido. Si alguien que no tiene mucho que dar, mira esto, llega y da en la cestica, ¿me entiendes? Llega y da en la cestica, hermano, lo poquito, esa persona se va a ver avergonzada, ¿cierto? Pero si hace en el cofre, nadie lo sabe. ¿Es o no es?
Entonces esa persona se va a sentir avergonzada. ¿Por qué Jesús y Pedro estaban viendo? Bueno, porque ellos estaban mirando. El maestro les estaba enseñando algo, pero ellos no tenían por qué estar mirando cuánto daban. ¿Entiendes? Porque el Señor los puso a mirar para mostrarle cómo eran los fariseos y porque echaban más, ellos pensaban que eran aceptos delante de Dios. Y Dios mismo le estaba diciendo, negativo. Más hecho esta viuda, que fue la que echó más poquito. ¿Es o no es? Entonces, tiene su cosa. Entonces, la iglesia hace las cosas siempre, hermano, adecuado a la palabra. Adecuado a lo que Dios dice. ¿Sí? Mira la locura de esto. Esas personas son las que muchas veces hablan de que está abrogado el diezmo y ahora esta es la ofrenda. Hablan eso. Porque a ellos no les importa lo que esté, porque total, le pegan esa cesta a la gente y la gente tiene que dar. ¿Me entiendes? No les importa. Y no solamente eso, que ellos, cuando alguien enseña de eso, ellos lo juzgan. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú haces que la persona diezme y ofrenda? Hermano, sencillamente como haces para que la gente no robe y no mate, para que la gente no diga mentira. Ven a la iglesia, ¿me entiendes? Si eres el pastor, ven y habla la palabra de Dios. Si Dios quiere hablar eso hoy, lo va a hablar y Él va a hacer que su pueblo dé. Así de sencillo. Tú no necesitas buscar una manera para que las personas den. Sí. Eso tienes que entenderlo tú. Tú me puedes decir a mí, ay hermano, pero usted es el pastor aquí. No, hoy soy el pastor. Pero mañana tú no sabes dónde vas a estar tú. Tú no sabes a qué te llamó Dios. Tú no sabes qué vas a hacer. Y tú no sabes si esto que te estoy enseñando yo lo necesitarás aquel día más que nunca para que te conduzca correctamente delante de Dios. Porque Dios no necesita de maneras humanas. No, hermano. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Josué, Josué, no es con espada, a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Él lo hace. Él lo hace. Porque si algo he entendido, hermano, que yo le ponga la cesta a María y María por pena diga, bueno, pero yo ayer di mi diezmo y bueno, pero va a aparecer y bueno, y María dice, bueno, me quedo sin pasaje, pero lo doy porque le dio pena. Eso no es acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque ella está haciendo algo obligada y Dios ama al dador alegre. Entonces, todas las cosas que se hacen en la iglesia se hacen con un fin. Esto es lo que quiero que se entienda. Y cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, nosotros esta palabra la defendemos a capa y espada. ¿Y por qué es la ideal? ¿Porque a nosotros nos pareció? No, porque es lo que la palabra de Dios está enseñando. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y aquí entro en lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que muchos dicen, no, pero es que siempre se ha hecho con la cestica. ¿Me copian? El que hizo esta iglesia hace tantos años lo hacía con la cestica. No, Dios no te llamó a hacer las cosas a ti como lo que hacía lo hacía en la iglesia de antes. No, Dios te llamó a hacer las cosas a ti como dice su palabra. Es así. ¿Por qué el pueblo de Dios se pierde? Dice la palabra. ¿Por qué? Hable fuerte, hermano. Falta de conocimiento. No tuvo conocimiento. Por eso se perdió. Porque las personas hacen las cosas porque otros ya las hacen así y caen en lo que Génesis dijo hoy acá. ¿Qué dijo? Que hacen lo que dice el pastor. Y Dios no te llamó a ti a hacer lo que dice el pastor. Dios te llamó a ti a hacer lo que dice su palabra. ¿Es o no es? Por eso se hacen las cosas así. Por eso es lo importante, ¿me entiendes? ¿Por qué nosotros nos arrodillamos ahora y oramos acá? Arrodillados. ¿Ah? Eso se aprendió a hacer acá, ¿verdad? ¿Cierto? Pero lo hacemos porque se aprendió a hacer acá o porque la palabra dice que nos postremos y nos humillemos delante de Él.
Esa es la pregunta. Yo sé que hasta el día de hoy muchos lo hacen porque ven al otro y se arrodillan. Si no se arrodilla uno, se arrodilla el otro. Yo entiendo que hay algunos que les pasa que se olvidan y cuando ven se recuerdan también. Pero hay unos que lo hacen porque ven a otros. No lo hagas porque ves a otros. Te puedes olvidar, se nos puede olvidar algo. Todos podemos llegar un día tarde pues nos quedamos dormidos, pero llegar todos los días tarde no es correcto. Dios mira eso. Ay, que Dios también ve que yo llegue tarde. Sí, porque Él es el primer lugar, hermano. Y si toda la semana la tienes la mayoría del tiempo para hacer otras cosas, el día de Él no lo vas a honrar. Es triste. ¿Sí? Todas las cosas, hermanos, todas las cosas nosotros lo hacemos porque su preciosa palabra nos los manda así. Es una orden de Dios. Y así debemos de recibirla. No que Dios nos dice si puedes, te ruego. No. Es una orden de Dios. Es así, hermano. Es así. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Qué necesitamos? ¿Ah? Disposición. Si nosotros nos volvemos allá a Apocalipsis 3, ¿dónde estaba, no? Mira que ahí en Apocalipsis 3, en el verso 2, el Señor dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces el Señor dice en el 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabréis a qué hora vendré. ¿Cierto? Vamos a Santiago. Santiago. Santiago 1:21. ¿Estamos allí? 1:21. Después de Hebreo tiene Santiago, hermana. Leo en el nombre de Jesucristo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. ¿Estamos allí? ¿Qué está diciendo el Señor allá en Apocalipsis? Acuérdate de lo que has recibido y oído. El Señor le está dejando algo claro a la iglesia. O sea, mira las otras cosas que están por morir, las otras. O sea, hay algunas cosas que su iglesia ha permitido que el Señor liquide, pues. Y la iglesia ha ido creciendo en Él. Pero hay otras cosas que están por morir. Ahora el Señor le reconoce también algo más acá a la iglesia y le dice: acuérdate de lo que has recibido. O sea, la iglesia había recibido la palabra. ¿Cierto? Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Arrepiéntete y guárdalo. ¿Verdad? Cuando dice recibido y oído, nos deja en claro que es la palabra. ¿Cierto? Recibido y oído. ¿Por qué la recibimos? Porque la oímos. Pero oír no necesariamente es recibir. Entiéndase esto. Por eso yo muchas veces los veo, y aunque ustedes me están viendo, yo los espabilo. Porque muchas veces el Señor me muestra que no lo están escuchando. ¿Sí? No sirve nada más oír y no recibir. Dios quiere que tú recibas. Porque si tú no recibes, hermano, no tienes oportunidad. Y lo está diciendo Santiago. La gloria sea para Cristo Jesús. Santiago dice, ¿verdad?, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué vamos a recibir la palabra? Porque ella puede salvar nuestra vida. Lo vimos en el tema del conocimiento, que ella es la simiente, la semilla, ¿verdad? Es ese esperma que nos preña, pues, de Jesucristo, para que crezcamos. Tenemos que recibirlo. ¿Entiendes? El sembrador salió a sembrar. Y esa semilla cae en ¿cuál campo? Nosotros somos los campos. ¿Cuál campo debemos de ser? El que da fruto a 100 por 1. Yo no quiero a 30, Señor. Yo no quiero a 60. Yo quiero a 100 por 1. Claro que sí.
Yo no quiero ser un cristiano mediocre, Señor. Yo quiero ser un cristiano de verdad, que dé fruto. Yo quiero estar hablando la palabra por allí. No, Señor, quiero levantar los muertos. Quiero ser genuino. Pasa que muchos, hermanos, no hemos oído el mensaje. Oiga el mensaje. Y a los que creen en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso dice el Señor. Muchos no han escuchado el mensaje todavía. Entonces, recibe la palabra con mansedumbre. ¿Por qué con mansedumbre, hermano? Muchos piensan que con mansedumbre, no, eso es el pastor. Mansedumbre, que sea manso, que hable con mansedumbre. No, hermano. La mayoría de veces que la palabra habla de mansedumbre